Muy buen día. Hoy día les quiero presentar a una persona que de su hobby, de algo a lo que a él le gustó desde cabro chico y hoy día lo ha transformado en su profesión, en su forma de vivir. ¿Cómo estás tú, Fernando? Muchas gracias por recibirnos. Muy buen día. Buenos días, Miriam. Muy bien. Yo estoy feliz de que tú puedas conversar conmigo de este tema. Es un hobby y que se llama ferromodelismo, el que yo practico, digamos, y lo vengo haciendo hace muchos años, ¿ya? Oye, qué Y como bien. tú bien dices, se ha transformado en mi profesión porque yo me dedico a tiempo completo a hacer trabajos de este tipo. Mira qué bien. Entonces les presento a don Fernando Otero. Él es ferromodelista, realiza las construcciones, realiza obviamente los ferrocarriles, los trenes, hace unos dioramas, hace estaciones, hace en realidad de todo, realmente son una maravilla. Fernando, cuéntanos un poco cuándo partiste. ¿Partiste desde chico? ¿Fue porque a lo mejor te regalaron alguna cosita para armar? ¿Cómo fue este apasionamiento que te dio por el tema de los ferromodelismos? Bueno, a mí desde siempre me han gustado mucho los trenes, mucho más, por ejemplo, que los autos que tienen otros cultores o que los aviones. Para mí los trenes una pasión desde hace muchos, muchos años. Ya yo empecé como a los 10 años con esto y todo partió porque mis papás para una Pascua nos regalaron a mí y a mi hermano un tren eléctrico, y de ahí partió el gusto por este hobby, digamos. Qué bien. Oye, ¿qué fue lo que te regalaron? ¿Un tren eléctrico? Y tú empezaste a ver cómo armarle, por ejemplo, todo la puesta en escena de alrededor, el entorno físico. ¿Cómo partió esto? Claro, mira, yo tuve mucha suerte porque la inmensa mayoría de las personas que inician este hobby parten de un pequeño tren que se llama un set de inicio, que viene en una caja con un trencito y unas líneas. Yo tuve la suerte, como te digo, de que nos regalaron un tren completo, porque era una familia alemana que se fue de Chile, ¿ya? Y ellos tenían hace muchos años en Chile ese tren. Entonces venía con varios trenes, con muchas líneas, desvíos, mucho material de casita, de edificio, y con todo ese material yo pude, junto a mi papá, empezar a construir en un dormitorio como generalmente se parte, en un tablero como una mesa de ping-pong, por ejemplo, a construir la maqueta. La maqueta es una estructura donde están en forma estable las líneas y todo lo que pueda uno armar con los materiales que tiene. Y obviamente que después se puede ir haciendo mucho más grande y completa esa estructura, esa maqueta. Porque hay una infinidad de accesorios que venden, que se pueden construir también con ingenio y habilidad. Se pueden construir muchos paisajes dentro de ese tablero que se pasa a llamarse maqueta. Oye, me imagino que debe haber una serie de complicaciones con el tema, porque, por ejemplo, si eran buenas máquinas, pueden entonces a lo mejor tener una pendiente y poder subir, ¿no? Porque era siempre lo que pasaba con estos trenes eléctricos y los rieles que a veces se desenganchaban levemente y por lo tanto dejaban de pasar la electricidad y no podían. Yo me imagino que ahí tú tuviste suerte, como dices tú, tuviste unas muy buenas máquinas que fueron los primeros. Pero tú, en esa edad, ¿qué edad tenías en esa época? Yo ahí tenía 10 años, ¿ya? Ah, Hace muchos años, sí, 10 años. Y sí, muy bien lo que tú dices. Para empezar, estos trenes son eléctricos, ¿ya? Entonces, los motores de las locomotoras se mueven por la electricidad, que es mínima, de 12 volts, de 16 volts, ¿ya? Para que no dé la corriente a un niño especialmente. Se transmite a través de los rieles y de esa manera llega a los motores que son pequeñitos de la locomotora. Aquí yo, por ejemplo, tengo una locomotora que puedo mostrarla, son más o menos de este tamaño. Entonces, a través de las ruedas
ingresa al motor que tiene adentro la locomotora y de esa manera puede funcionar sobre los rieles. Hay otro tipo de locomotoras también, por ejemplo esta, que es una locomotora eléctrica, porque tiene... ¿Ya? Y hay también carros, este es un carro de pasajeros, por ejemplo, ¿ya? Hay carritos de carga, ¿te fijas? Entonces hay una variedad enorme de material rodante que se llama, locomotoras, carros, y como tú bien dices, hay que, en una maqueta también se replica lo real, es decir, por ejemplo, no se puede tener pendientes muy grandes para subir a una altura mayor, porque la locomotora no puede. En la realidad, una locomotora también no puede subir una pendiente muy grande porque técnicamente es imposible, patina, digamos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo mismo. Se pueden hasta 3, 4 grados máximo de subir. Es decir, 3 centímetros cada 1 metro de longitud del riel, ¿ya? Claro, Entonces, de la esa pendiente. esa es la pendiente, exacto. Sí. ¿Ya? Los trenes tampoco pueden girar en una curva como gira un auto. Tiene que ser por el riel una cuestión, un giro muy, muy leve, digamos, ¿ya? Y eso se replica también en este hobby, ¿ya? No es Perfecto. cosa Oye, pero a ti esto te llegó a los 10 años y claro, con tu papá, con tu hermano, armaron esta cuestión y tú después, bueno, terminaste de estudiar y te dedicaste a otra cosa por toda tu vida, ¿no es cierto? Trabajando. Sí, yo trabajé en gráfica después que salí del colegio, estudié en la universidad, una carrera relacionada con gráfica, y después mi tema laboral la hice en el tema gráfico, en la imprenta, en suministros para la imprenta, ¿ya? Y ahí yo estuve como 25 años más o menos trabajando en eso. O sea, en algo nada que ver con trenes. Nada que ver, pero sí siempre estaba el gusto y la pasión por este hobby, siempre observando. No me pude dedicar en tiempos de la universidad y después del trabajo a realizar este hobby, pero sí después de que más o menos el año 2012 yo dejé el tema laboral gráfico, lo dejé por completo. Y desde el 2013 yo empecé a dedicarme solamente a realizar trabajos de ferromodelismo o de maquetería en general. Y he tenido la suerte que desde esa fecha, la verdad que nunca me ha faltado el trabajo, y la inmensa mayoría de los trabajos que yo he hecho son maquetas, por ejemplo, para museos, gente particular que tiene sus trenes y no son capaces de hacer lo que es la maqueta misma, el paisaje, y ahí es donde yo intervengo, porque se necesita bastante habilidad artística para Oye, reproducir. justamente, eso es lo que yo quiero preguntarte. A ver, ¿cómo partes con una maqueta? Porque tú dices, bueno, has hecho cosas para museos, has hecho cosas enormes de grandes en realidad, ¿no? Algunas muy, muy grandes, en las que se muestra todo un entorno, todo un lugar, por ejemplo, no sé, X a la orilla del mar, y tú entonces replicas toda esta maqueta. ¿Cómo partes? ¿Cuánto te demoras en eso? Bueno, mira, los trabajos que yo realizo, que son maquetas para particulares por lo general, toman bastante tiempo en su realización, porque son trabajos muy precisos. Me preocupo mucho, por ejemplo, por el tema que hablaba antes, que las pendientes sean las correctas, que los radios de curva sean los correctos, y especialmente en que lo que yo represento o me piden que represente mis clientes sea lo más real posible, ¿ya? Junto con el video con esta entrevista podrán ver videos o fotos que pueden insertar ustedes de trabajos que yo he hecho, y ahí las personas se van a dar cuenta qué grado de término, digamos, puede lograrse con estos trabajos. Sí, Ahora, por supuesto.
Ahora, pregunta iba en realidad hacia, por ejemplo, ¿alguna vez te han pedido algo con respecto de específicamente un lugar? Por ejemplo, no sé, te voy a inventar, la estación de Yoyeo. Y tú tienes, por lo tanto, que estudiar la historia, estudiar el entorno, estudiar además el tipo de animales que hay por ahí, el tipo de vegetación, el tipo de construcción. Cuéntame un poquito de eso. Claro, un trabajo como tú señalabas, que tiene algunas cosas que me pidieron que reprodujera, es un trabajo que hice para una maqueta que está en el Museo Ferroviario Pablo Neruda de Temuco. En ella yo represento la estación de Temuco, un edificio que es patrimonial, que es el edificio Barzano, que creo que era un hotel en sus primeros tiempos, construcciones del centro de Temuco, todo en miniatura, todo a escala. Unas rucas mapuches también, unas plantaciones de trigo. Ahí me pidieron especialmente para ese trabajo que yo hiciera eh, una representación específica de un lugar. También he hecho, por ejemplo, para Valparaíso, para los cerros de Valparaíso, aquí yo tengo una casa que es muy parecida a las de Valparaíso, ¿ya? De hecho, esta yo fui, tomé fotos y la construí yo, para esa maqueta que me pidieron. Y la otra parte que también se usa mucho es que hay muchas material que son armables, que vienen en cajas, se compran en el extranjero, ¿ya? Y eso viene todo con piezas armables, no sé si ahí todo viene así, y después se pueden hacer, por ejemplo, estaciones, edificios. Aquí tengo, por ejemplo, una iglesia. Entonces, estos materiales, este material se compra, son armables, yo los armo, le aplico color, los envejezco y de esa manera lo integro a la maqueta para formar un paisaje determinado. Y el paisaje se determina por las construcciones que uno va ocupando y tratar también de reproducir la geografía del lugar. Eso lo encuentro perfecto, en realidad me imagino que te debes demorar muchísimo en cada una de esas cosas. Muchos tú me comentabas cuando conversamos antes de esta entrevista, muchas personas te dicen, oiga, yo tengo este montón de cuestiones y no hay qué hacer con ello. Entonces te dan el espacio más o menos y tienen cosas, pero hay muchas otras que a lo mejor tú tienes que replicarlas, tú tienes que conseguirlas o tú tienes que hacerlas, ¿no es cierto? Pero si hay, por ejemplo, un coleccionista hoy día de trenes o de maquinaria que esté viéndonos, te puede decir, oiga, ármeme esto para mi empresa, por ejemplo, o solamente para mi goce personal en mi casa. ¿Cómo lo haces ahí? La gente llega de distintas maneras a ti. Exactamente, yo he tenido en este tiempo, que son ya casi 10 años que me dedico exclusivamente a este oficio, la suerte de trabajar en muchos tipos o formas de proyectos. He partido con personas que tuvieron un tren cuando chico, por ejemplo, y ya no lo tienen, entonces quieren retomar su hobby, pero no tienen nada y hemos tenido que comprar todo. Hay otros, la mayor parte, ya tienen sus cosas que las tienen hace tiempo, especialmente las líneas y los trenes, algunas casitas. Entonces ahí es donde yo le voy integrando lo que va necesitando cada trabajo, de acuerdo a el escenario que quiere el cliente representar, o en general me dejan a mí, de acuerdo a el material que tienen, que yo realice artísticamente lo que se vaya logrando. Es un trabajo que yo lo puedo pensar al principio,
pero la inmensa mayoría de los trabajos yo los realizo que se van haciendo a medida que se va construyendo la maqueta. Va como naciendo el proyecto. Y por lo tanto va variando de alguna manera. Exactamente, va variando. Y yo siempre lo voy tratando de completar lo más posible, que me van surgiendo ideas, distintos niveles, agregarle más roca en alguna zona, un túnel que no tenía pensado que pasara el tren, que lo construyo. Es muy activa, es una maqueta, muy Oye, proactiva. Tú dijiste al principio que y hablábamos de las construcciones, de las maquetas y hablamos de los dioramas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es un diorama? Un diorama es un trozo de maqueta, ¿ya? La maqueta en general es bastante grande y el tren funciona, ¿m? Y se mueve y hay construcciones que tienen movimiento, con motorcitos, con luces y todo eso. El diorama es un trocito de maqueta, generalmente el diorama es el que se expone en un museo. Lo que uno ve en un museo de distintos tamaños, eso se llama diorama. Bueno, me ha tocado construir dioramas para alguna empresa, por ejemplo, una empresa de transporte, me pidió un diorama que integré los camiones que ellos tienen y ese trabajo se está exponiendo en una vitrina de la oficina del dueño, por ejemplo. Y ahí lo que yo tengo que hacer es tratar de ponerle el mayor esfuerzo posible en lograr que esa marca o que esa cosa que se quiere mostrar sea realmente mostrado. Claro, porque la idea es mostrar la empresa, ¿no es cierto? Exactamente. Los camiones tienen que ir con su logo, etcétera. Claro, claro. Y obviamente los camiones van en una carretera. En este caso yo le incluí un túnel, un puentecito. Traté en un trocito que es de 1 metro por 30 centímetros, esa es la base, de integrar lo más posible el tema que me pidió el cliente para yo ejecutarlo. O sea que los dioramas no necesariamente son con trenes, son para cualquier tipo de empresa. Tú puedes hacerle, por ejemplo, la maqueta o el diorama a, no sé, a una universidad, por ejemplo, con algún tipo de movimiento, o no, los dioramas no tienen movimiento. Mira, también pueden ponérsele luces a las casitas, ¿ya? Puede tener algún tipo de movimiento, pero el diorama es un trocito muy pequeño de paisaje. Ya, perfecto. O sea que puede haber, por ejemplo, un molino de agua dando vuelta, tú le puedes incorporar todo eso porque lo electrificas según los requerimientos del cliente. Por supuesto, por supuesto. El diorama puede ser muy, muy completo, ¿ya? Y mientras más completo esté, va a ser más atractivo para las personas que puedan observarlo. Claro, claro. Ahora, siempre el diorama está en una parte expuesta al público y por lo tanto tiene que estar cerrado. Está en un cubículo, ya sea de acrílico o de vidrio, cerrado. En los museos los dioramas están dentro de vitrinas también, ¿ya? Claro. Y no es el caso de las maquetas cuando son de uso particular, ¿ya? Pero trabajos tipo maqueta que yo he realizado para Museo de Santa Cruz, ¿ya? De la Fundación Cardún, o de este que le hablaba yo de Temuco, tienen que estar dentro de una vitrina. Claro, una cúpula de vidrio, algo. Exactamente. Y los dioramas siempre están dentro de una cúpula de vidrio. ¿Cuál es el más grande que te ha tocado hacer? ¿En lo que es diorama? ¿O en las maquetas? Mira, he tenido la suerte de hacer maquetas muy, muy grandes. Por ejemplo, en una maqueta de un cliente yo trabajé 1 año y medio. Mucho, porque tenía 25 metros de largo. ¿Y Era cómo una pieza trasladaste eso? Porque tú lo armas en tu casa, tienes un taller, ¿cómo lo haces? Claro, mira, yo tengo mi taller que trabajo hace muchos años en mi casa, en la comuna de Ñuñoa. Yo de preferencia las maquetas las realizo en mi taller porque ahí tengo todas las herramientas y tengo todos los accesorios que voy necesitando.
Y después se trasladan en un camión sin ningún problema. Las maquetas que hice para Temuco, para Santa Cruz, fueron hechas en mi taller y se trasladaron en un camión. El tablero que está horizontal se puede poner vertical y se traslada sin ningún problema. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, el que yo le hablo de esta maqueta tan grande, obviamente que yo no lo podía hacer en mi taller, tuve que ir a donde mi cliente. Constantemente yo iba 3 veces a la semana donde este señor, ¿ya? Durante muchos meses, porque era muy, muy grande. Yo me encontré con él y el trabajo que él tenía con las líneas solamente puestas, y yo le hice todo lo que es el paisaje y lograr que todo eso funcionara. Él no tenía en ese momento nada puesto. Yo en mi taller trasladaba las medidas y podía hacer los cerros, y de alguna manera los iba y los montaba dentro del trabajo. En buena cuenta hiciste entonces, como por pedacito. Exactamente, fui acoplando distintos elementos a esa maqueta, y la inmensa mayoría yo tuve que realizarlo allá. Eso se ha dado también, que he tenido que trabajar donde clientes que no pueden sacar, yo no le puedo llevar mi trabajo desde acá de mi taller. Claro, tienen que hacerlo como mecano, tenés que ir armando pedacitos e ir montando con respecto de los demás. Oye, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, tú sabes que en San Bernardo existió la maestranza de San Bernardo, sí, muy importante por muchos años, y que hoy día está absolutamente desmantelada, desgraciadamente. Edificio, lo poco y nada que quedaba, dejó de funcionar ya hace unos años. ¿Nunca se te ha ocurrido o has pensado o te han pedido hacer una maqueta sobre ello? Porque algo de información queda todavía, hay fotografías de cómo era, etcétera. Claro. Yo, por ejemplo, lo que está en la maqueta de Temuco, yo reproduje a partir de una fotografía a la estación de Temuco, que ya no existe. ¿Ya? Me pidieron que hiciera la antigua estación de Temuco. Solamente pude hacerla a partir de una fotografía, no tenía ningún otro elemento como para guiarme, y se logró bastante bien, de tal modo que uno puede, o yo he podido a través de fotografía lograr hacer construcciones o paisajes especiales. En el caso de la maestranza de Temuco, yo tuve la suerte de conocerla cuando funcionaba. La de San Bernardo. En los años 70. Sí, la maestranza de San Bernardo, yo tuve la suerte de conocerla mientras funcionaba, y después fui también cuando ya no estaba funcionando y estaban las locomotoras ahí, las locomotoras a vapor, que había muchas, todas abandonadas, oxidadas. También tuve de visita por allá, porque tenía un amigo que trabajaba, el papá en la maestranza. Pero la verdad que no me han pedido nada de la maestranza de San Bernardo hasta el momento. Pero llegado el momento se podría hacer algo, digamos, si se quiere poner en un museo o algo así, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una buena idea que la podemos dejar lanzada, sobre todo que se ha pensado, ¿no?, en este edificio que van a ser dentro de lo poco y nada que queda en realidad de la antigua edificación de la maestranza. Podría ser muy bonito tener ahí una gran maqueta o donde se mostrara lo que fue ese edificio, ¿no es cierto? Sería realmente maravilloso. Muchas gracias, Fernando, por haber estado hoy día con nosotros. Ya, pues, muchas gracias a ustedes. Les puedo dejar mi Instagram. Por supuesto. @todomodelismo. Perfecto. No te preocupes, mientras nosotros hemos estado conversando, hemos ido viendo las distintas cosas que tú haces y hemos ido también mostrando tu Instagram para que si hay alguien que quiere comunicarse contigo sobre estas ideas maravillosas que tú tienes, se puedan comunicar, se puedan contactar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y espero haberle informado. Si necesitan otro tipo de información más adelante, más específica, tú me contactas y podemos tener una nueva conversación dependiendo de las personas si están interesadas o no. Así que pero por supuesto, de todas maneras, muchas gracias. Larga vida a Fernando Otero, que se dedica a este tipo de
de emprendimiento tan bonito, en realidad es fascinante ver las cosas que él realiza. Creo que se pueden aplicar a un montón de otras cosas. Como les digo, larga vida. Muchas gracias a Fernando por haber estado hoy día con nosotros. Y también muchas gracias a ustedes por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.